preguntas y comentarios. Fernanda Mendoza, de Glucosa Atómica, luego usted, Juan Carlos Machorro, Arturo Contreras. Y usted, habíamos dicho que empezábamos ayer con usted. Empecemos con ella, pasamos con usted. Adelante. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es nuevamente sobre el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Estamos a días de que sea el examen y varios médicos se preguntan si es conveniente realizarlo este año debido a que muchos han estado atendiendo pacientes COVID. Entonces, el cuestionamiento aquí es si habrá un cambio de fecha para el examen. De no ser así, ¿qué medidas de seguridad se van a utilizar en las sedes y si se va a ampliar el número de estas? Y si me permite una segunda pregunta. Con mucho gusto. No tengo información específica de que exista la intención de tener un cambio de las fechas. Consultaremos con el área correspondiente, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, y podemos traer una respuesta mañana al respecto. En caso de que se realice el examen, los protocolos de seguridad sanitaria en instalación en espacios públicos cerrados aplican a este y cualquier otro recinto. Los lineamientos son consideraciones generales que describen el tipo de situaciones en las que se pueden encontrar las personas, el tipo de restricciones de movilidad y amplitud de ocupación que pueden tener las personas en el espacio cerrado, y cada entidad administrativa responsable de un acontecimiento, como podría ser el examen, tiene la obligación de consultar estos protocolos y adaptarlos a la situación específica. Gracias. Mi segunda pregunta también es respecto al ENARM. Había comentado el presidente que iban a ampliar el número de plazas y que esto iba a involucrar convenios internacionales. Entonces, quería preguntarle si en esta promoción estarán listas esas plazas en el extranjero o cuál es la actualización sobre este tema. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya desde este año entrará en funcionamiento esta modalidad en donde se ha ampliado la oferta educativa, se ha duplicado la oferta educativa. Tenemos en un número grueso 10,000 plazas para realizar la especialidad médica. Cuando decimos la especialidad, estamos hablando de múltiples cursos de posgrado universitario sobre especialidad clínica, y tradicionalmente había solo 10,000 plazas. Habiendo partido de la reflexión y de la evidencia de que tenemos un déficit muy importante de personas especialistas en medicina, en los distintos campos de la medicina clínica, resolvimos ampliar al doble esta capacidad con otras 10,000 adicionales. En este esfuerzo ha participado varias instituciones, destacadamente el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXID, la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Este esfuerzo lo coordina el doctor Alejandro Esbarch, coordinador médico del INSABI. Periódicamente lo informa el doctor Esbarch, conforme a información, se la pedimos y lo traemos con mucho gusto. Gracias. Con usted, por favor. Gracias, buenas noches. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del canal La Grillotina Política, corresponsal de Luis el Republicano de Texas y de Salario del Miedo de Monterrey. Son dos preguntas muy exactas, y perdón que lo haga así, pero no me dejó otra opción, doctor. La primera, referente a la cuestión de los pueblos indígenas, no sé si cuenten con la información sobre cómo va la situación específicamente en la Sierra Juárez de Oaxaca, como por ejemplo lo que es Santana Yareni, y de ahí hacia abajo, y cómo va la situación también de salud en la Sierra de Guerrero, y con la cuestión de los tarahumaras, cómo están manejando la situación de salud, cuáles son los programas que están dando al respecto, si van médicos por brigadas o… Esa sería la primera pregunta. Y ¿le realizo de una vez la segunda o me espero? La segunda pregunta. La semana pasada usted me contestaba, doctor Gatell, que creo que fue una respuesta muy diplomática y es respetable, pero no me contestó la pregunta.
Referente a la situación de mi estado, Jalisco, se lo voy a hacer más así como directo. Lo que yo entendí referente a su respuesta fue que cuando es del gobierno estatal, la responsabilidad es del gobierno estatal. La pregunta aquí sería si hay comunicación entre el gobierno federal, o sea, entre la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Jalisco. Soy muy precisa en esa pregunta porque a las recientes declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro de decir que era una irresponsabilidad por parte de ustedes, que no es nada novedoso porque es la manera en que se maneja Enrique Alfaro, pero vuelvo a lo mismo. Nosotros quedamos en medio, o sea, los ciudadanos de Jalisco estamos quedando en medio entre el golpeteo político de Enrique Alfaro y su protagonismo y entre la diplomacia del gobierno federal. Yo lo digo de verdad con mucho respeto, pero necesito llevar información al pueblo de Jalisco. Y la otra, que si es posible que nos diera una lista de los hospitales federales a los que puedan acudir los ciudadanos de Jalisco, porque de verdad yo he visto casos que en cuestión de días fallecen las personas porque no hay sistema de salud a nivel estatal en el estado de Jalisco. No hay insumos, no hay especialistas. No tenemos sistema de salud en el estado de Jalisco. A nivel estatal, aclaro. Las opciones que nos quedan son los federales, pero hay mucha desinformación porque no sabemos si nos van a atender en, por ejemplo, un hospital del Seguro Social o del FOBISTE, del ISSSTE o un hospital militar, o sea, lo que tiene que ver con el gobierno federal. Estamos conscientes que Enrique Alfaro no va a cambiar, pero sí necesitamos información los ciudadanos de Jalisco para saber qué hacer, a dónde acudir. Solamente le voy a contar un caso de una amiga mía que de andar en los hospitales estatales, su hijo se murió en 2 días. Necesitamos información. Gracias. Gracias. No tenga duda de que las veces que sea necesario preguntar, le vamos a dar la bienvenida a las preguntas. Usted me pregunta específicamente y quiere una respuesta puntual. ¿Hay comunicación entre el gobierno federal y la Secretaría de Salud de Jalisco? La respuesta es sí. No veo ambigüedad al respecto. Sí. El titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco es el doctor Fernando Petersen. Es un funcionario público que nos parece cumple con su misión, cumple con su deber, es muy amable además y llevamos una comunicación muy fluida, no nos hablamos diariamente, pero ciertamente tenemos confianza de hablarnos, a veces por el teléfono celular, a veces nos mandamos mensajes y resolvemos cualquier inquietud, no solamente sobre COVID-19 y la respuesta a la epidemia, sino sobre cualquier otro tema, sobre el dengue, sobre las vacunas, sobre la salud reproductiva. Todo el tiempo estamos comunicándonos, no solamente con el doctor Petersen, secretario de Salud del Estado de Jalisco, sino con otros funcionarios del propio Estado y también con otros secretarios y secretarias de cualquier otra entidad federativa. Yo no tengo reserva alguna en las responsabilidades que me corresponden como subsecretario de Prevención y Promoción o como coordinador del operativo de respuesta al COVID-19, de que se consulte cualquier necesidad que pudiera tener el Estado y se le brinda el apoyo necesario. Un ejemplo lo dimos precisamente con respecto al Estado de Chihuahua. Ayer explicamos en este mismo foro con todo detalle lo que estamos haciendo en colaboración con el Estado de Chihuahua para apoyarle en sus necesidades. Esto ha ocurrido en otras entidades federativas cuando tienen una escalada del acontecer epidémico, empiezan a tener más casos, pueden empezar a ver rebasada su capacidad instalada en los hospitales estatales y necesitar el apoyo federal. Cuando se requiere, así lo hemos hecho. Hasta el momento no hemos recibido solicitud alguna de parte del Estado de Jalisco de asistencia, de apoyo, como ha ocurrido con otros estados,
Si hubiera esa solicitud de apoyo, por supuesto que la brindaríamos en el momento que sea necesario. A la lista de los hospitales sería mucho pedir. No es mucho pedir, ¿por qué va a hacerlo? Si usted está en Jalisco y llama al 911, el mismo número 911 marcado desde el estado de Jalisco le va a referir al conmutador local de Jalisco. Esto también para que lo sepa toda la ciudadanía. Ayer martes en la conferencia matutina del presidente lo comenté, 911. Si yo marco 911 en este momento, me va a transferir al conmutador correspondiente a la Ciudad de México, porque estoy en la Ciudad de México. Si ese mismo número se marca estando en el estado de Jalisco, se transfiere la llamada al conmutador del estado de Jalisco. Ahí existe un servicio de coordinación de emergencias, tiene un nombre diferente al CRUM, ¿cómo se llama? El SAMU, ahí se llama SAMU, que es el mecanismo, el modelo de coordinación de emergencias que ha adoptado el Estado de Jalisco desde antes del COVID, y este centro de coordinación puede referir cuáles son los hospitales que están disponibles. El caso que usted nos comenta de su amiga, desde luego, es muy lamentable, y para evitar que eso ocurra, hemos insistido una y otra vez que las personas conozcan que hay un número universal de emergencia en todo el país que resuelve precisamente al respecto. Además, las entidades federativas han dispuesto números específicos de contacto de emergencia, muchos de ellos con el formato 800, en el sitio, en el portal Coronavirus, nuestro portal del Gobierno de México, tenemos la lista ahí de los números de contacto de cada entidad federativa. Las entidades federativas, los gobiernos de las entidades nos proporcionaron esos números, nosotros no hacemos más que comunicarlo. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo específico? Por favor. Claro. Tenemos coordinación con las 32 entidades federativas. Las entidades federativas tienen a su vez las jurisdicciones sanitarias, que son las que conocen a través de sus municipios y participan activamente desde los comités locales, municipales y estatales. Y cuando se presenta alguna situación específica en algún municipio, en alguna localidad, son atendidas desde este nivel. Si se puede resolver desde el nivel local, nivel jurisdiccional o nivel estatal. Específicamente con el Estado de Oaxaca, a través de su directora de los servicios, la doctora Mariel Pizarro, tenemos comunicación directa, igual con el doctor Rufino Silva del Estado de Guerrero y con sus epidemiólogos estatales para cualquier tema. Gracias. Y le recomendamos también, tenemos distintos mecanismos de comunicación de información, a veces, algunos de ellos muy visuales. En particular le recomendamos el que tenemos a través de CONACYT. CONACYT tiene un sistema que se llama el ambiente de datos, el Ecosistema Nacional Informático COVID-19, así se llama. La liga es coronavirus.conacyt.mx y ahí puede usted encontrar información detallada. También del nivel municipal, hay un mapa municipal que muestra distintos índices de intensidad de la epidemia para el nivel municipal. Entonces se puede focalizar a cualquier área del país de interés, en este caso las que menciona, y va a encontrar información detallada. Gracias. Ahora sí, usted, Juan Carlos Machorro, Arturo Contreras. Gracias, buenas tardes. Daniel Fiore de Publimetro. Es sobre la celebración que tuvo el día de hoy en la iglesia de San Hipólito, en donde acudieron decenas de personas sin las medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Mi cuestionamiento es, ¿se necesita reforzar, ser un poco más estrictos o contundentes con las autoridades para frenar este tipo de eventos o en todo caso que no se realicen este tipo de aglomeraciones con las personas? Notábamos incluso ahí elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sin el uso adecuado del cubrebocas. Eso sería uno. Y bueno, también, sobre todo porque está en puerta una celebración masiva como es la de la Basílica de Guadalupe, en donde asisten millones de personas, y a unos días lo del Buen Fin en las plazas comerciales, en donde se empieza a ver un poco más de personas y pues el escenario no pinta tan bien. Por favor. Muchas gracias. El señalamiento creo que es muy pertinente, muy oportuno.
toda la población de México es partícipe de las medidas de seguridad sanitaria, las medidas de prevención, las medidas para reducir la probabilidad de ser contagiados o de contagiar, si es que nosotros somos quienes tenemos el coronavirus. Hemos dicho casi de manera cotidiana que el uso de cubrebocas es relevante para impedir la salida del virus a través de gotas, gotículas y aerosoles. No es una medida de protección útil o suficientemente confiable o eficiente para protegernos, si es que queremos protegernos. Esto lo destacamos una y otra vez, a pesar de que hay personas que se inquietan cuando lo decimos porque quisieran ver una versión tajante que obligara o impusiera el uso de cubrebocas. No lo vamos a hacer, lo hemos dicho, lo recomendamos ampliamente. En la medida en que todas y todos lo utilicemos la mayor parte del tiempo posible, que lo utilicemos correctamente tapando nariz y boca y que lo utilicemos conjuntamente con las demás medidas de precaución, la sana distancia, el lavado de manos, quedarnos en casa si tenemos síntomas, etcétera, vamos a lograr reducir la intensidad de la epidemia. No vamos a lograr, esto es una falsedad, la expectativa de que si se usara el cubrebocas por todas las personas de un país, en 6 semanas se acabaría la epidemia. Eso no tiene un fundamento científico claro y ha sido simplemente una especulación que han hecho algunas personas sin una base científica clara. Pero lo recomendamos. Usemos el cubrebocas. Respecto a congregaciones, hemos también indicado que hay 2 variables fundamentales, 2 situaciones que hacen factible los contagios. El número de personas que se aglomeran, que concurren en un espacio público definido, sea este cerrado o abierto, y la movilidad de las personas. La movilidad no se refiere a que estando en un sitio particular se muevan, sino de dónde provienen. Entre más lejos sea el tránsito o más largo sea el tránsito de las personas, digamos, si vienen de otras partes del país y se congregan aquí, eso facilita el contagio por la sencilla razón de que distintas realidades epidémicas concentran esa realidad expresada en la probabilidad de contagio de quienes concurren. Por ejemplo, si tenemos un estado de alta transmisión, pensemos Chihuahua, en este momento tiene una alta transmisión, y tenemos Campeche con una muy baja transmisión. Si viene una familia de Chihuahua y una familia de Campeche y se reúnen en la iglesia de San Hipólito, pues lo que está ocurriendo es que la intensidad epidémica de Chihuahua, expresada en la probabilidad de que la familia de Chihuahua esté con capacidad contagiante, se transfiere a la familia de Campeche. Cuando la familia de Campeche regrese a Campeche, está llevando la experiencia epidémica de contagiar. Entonces recomendamos ampliamente todos tomar conciencia de esto. Respecto a la Basílica de Guadalupe y el 12 de diciembre, hemos comentado que la Secretaría de Gobernación, esto lo comentamos hace un par de semanas, ha estado en conversaciones con la comunidad católica, con la comunidad eclesiástica, la Conferencia del Episcopado Mexicano, para ser específico, y ha habido muy buena disposición desde el inicio de la epidemia por parte de la jerarquía católica de acoplar sus rituales, sus celebraciones a los distintos lineamientos de seguridad sanitaria, incluido el semáforo. En el caso particular de la celebración del 12 de diciembre, ahí concurren tradicionalmente 3 millones de personas y se estima que hasta 6 o 7 millones de personas se desplazan de todos los rincones del país. Es un evento de altísimo riesgo de contagio. Altísimo riesgo de contagio. Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se tiene en 20 entidades federativas que ya se encuentran en una fase de descenso. Hasta el momento conocemos, pero no de una manera oficial, solamente a través de las noticias, que las autoridades de la Iglesia Católica voluntariamente han decidido modificar este ritual, no abrir la ceremonia tradicional, tener una apertura ordenada
y controlada del atrio y hacer por vía remota, por vía virtual, la celebración correspondiente. Durante este periodo especial, dicho sea de paso, no olvidemos que estamos en un estado laico, muy importante, nunca lo olvidemos. Y, por lo tanto, los medios de radiodifusión son reservados a las actividades no rituales, no de ninguna denominación religiosa. Sin embargo, para facilitar la colaboración de las entidades religiosas, se ha apelado a lo que está reglamentado, que es la posibilidad de permisos especiales, y se han solicitado miles de permisos especiales para celebrar por los medios de comunicación electrónicos rituales religiosos. Entonces vamos a estar acompañando desde el Gobierno federal. Invoco ahora a la Secretaria de Gobernación y aprovecho para agradecerle públicamente. Ella ha jugado un papel clave también en la coordinación con el resto de la sociedad y tiene atribuciones específicas como Secretaria de Gobernación para este tipo de coordinación. Es análogo, el Buen Fin, en este caso no es ninguna celebración, es un arreglo de organización del comercio para favorecer el consumo, desde luego para fomentar la activación económica o las ganancias, y lo mismo, si se congrega mucha gente en las plazas comerciales, va a haber contagios. De acuerdo con el semáforo naranja, que es lo que en este momento tiene la Ciudad de México, no corresponde tener este tipo de eventos masivos, tendría que hacerse de una manera regulada, como lo ha hecho el Gobierno de la Ciudad de México en todo el momento, como ocurre aquí, lo acabamos de ver alrededor de este recinto, con las distintas actividades comerciales que ocurren. Entonces hay que mantener simplemente la regulación y apoyamos lo que está haciendo la doctora Sheinbaum para mantener una participación social en las distintas actividades públicas de forma organizada. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro. Sí, buenas noches, doctor. Dos preguntas rapidísimo. Con la cuestión de la constancia de estar invitando a que quienes puedan quedarse en casa lo hagan, en este caso ustedes como autoridades de salud, ¿tienen contacto con las autoridades de bienestar social, sea federal o estatal, y se mitigue esta cuestión de la violencia de género que ha repuntado por la cuestión de que mucha gente se ha quedado en el hogar? O sea, ¿tienen alguna relación para evitar esa situación? Y la segunda, si me permite, usted comentó hace unos días esta cuestión que la OMS analiza que el COVID puede ser una enfermedad, llamémosle estacional o hasta endémica. En este caso, México, porque somos un país semidesértico, caluroso, con un clima, pues sí, llamémosle medio tropical, ¿esto puede ayudar a que esta enfermedad, si ya va a ser una constante en los años, pues no sea tan dura, porque no somos un país donde tenemos climas tan extremos, sí en invierno en el norte del país, pero no todo? ¿Esto puede mitigar un poco si esta enfermedad se vuelve estacional como la influenza? Gracias. Muchas gracias. Ojalá fuera el caso, pero no es necesariamente así. Ciertamente las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias, tienen una variación más amplia en términos de la intensidad, vamos a decir la altura de la curva epidémica en su punto máximo respecto a el momento en que se agota la transmisión, es más amplia, más variante en las zonas que están entre el trópico y el ártico, o el trópico de Capricornio y el antártico, el círculo antártico en el caso del hemisferio sur. México es un país tropical, el trópico de Cáncer pasa en un tercio del territorio nacional, en la parte norte, cerca de San Luis Potosí, y tenemos ciclos estacionales menos marcados que los países que están por el norte, hacia el norte del trópico de Cáncer o hacia el sur del trópico de Capricornio. Entonces, la predicción consiste, no es todavía, quiero advertirlo, o no que yo conozca, una predicción formal, en términos cuantitativos, en términos de un escenario completo, pero ya se empieza a configurar la hipótesis de que COVID-19, la pandemia causada por coronavirus SARS-CoV-2, no va a acabar abruptamente.
Es decir, no es de que un momento ya termine y no volvamos a tener casos. Lo más probable, la predicción, ojalá fuera el caso, la predicción es que va a empezar a tomar un ciclo estacional, muy probablemente en la temporada de otoño-invierno, igual que la influenza, y persistirá por varios años. Respecto al tema de violencia de género, es un tema que hemos tratado varias veces aquí. Vamos a invitar a nuestra colega, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien es muy conocedora de este tema y quien está vinculada con otros organismos de gobierno como CONAVIM, la Comisión Nacional para Evitar y Erradicar la Violencia en Mujeres, y el Instituto Nacional de las Mujeres, que preside la doctora Nadine Gassman, para retomar y actualizar sobre el tema. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted. Nos quedan pocos minutos, 4, a ver si... Buenas tardes, doctor Silvia Polo, así lo dice la MONT. Usted no conoce hasta este momento el producto que se llama hidrotene, el cual es un nutriente que tiene ya cientos y miles de pruebas en México y que ha salvado y ha levantado a la gente del COVID en cualquiera de sus etapas. Este nutriente es de un científico mexicano que tiene una misión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió que insistiera y empujara el elefante. Yo quisiera darle la palabra 2 minutos para que usted lo conozca. Adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable, su servidor. Estoy aquí porque me han dado la credencial para entrar y con mucho gusto lo hago, viniendo desde La Paz, Baja California Sur, donde está sentada una industria que he estado impulsando desde ya casi 30 años y es alimentaria precisamente, antioxidante, es la cualidad que tienen los carotenos. En forma hidrosoluble tenemos una presentación desde hace ya también muchos años llamado hidrotene. Yo me lo apliqué hace 5 años en la frente al tener gripe, y desde entonces no hay gripe en toda mi familia que se ha aplicado de esa forma y muchas personas más. Y nos ha llamado la atención en esta pandemia viral, agresiva. Lo mismo. Yo vengo aquí para entregarle documentos, precisamente, ya sé que hay un canal oficial para hacerlo, pero aquí quisiera yo entregarle copia para que los puedan revisar con cuidado. Y si da lugar a un coloquio más afinado posteriormente, yo con mucho gusto estoy aquí para eso. Sí, COVID-19 positivo o presente puede cambiar a COVID-19 negativo o ausente en 48 a 72 horas. Eso es muy importante. Pero en minutos, en 5 minutos, 10 minutos, la persona está hablando con gran júbilo, porque recupera su respiración con prontitud. Los síntomas inmediatamente comienzan a retirarse, a remitirse. Yo soy investigador desde jovencito en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y con mis proyectos sobre ciencias biológicas han culminado con una serie de productos alimentarios que inciden en la salud. Hay un producto llamado Biotiquín que también la gente lo ingiere y igual supera los problemas de virosis. Es criminal, digo yo, y hasta pecado que esto esté oculto, que no se dé a conocer en esta etapa tan difícil, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Yo vengo con un espíritu muy positivo, esperanzador, de llamar la atención, que les interese a ustedes como autoridades preocupadas, para que puedan verificar que los números pueden cambiar en los gráficos que se presentan a diario, porque la eficacia es, yo digo que del 100%, entonces el artículo 102 de la Ley General de Salud prevé que se utilicen productos que no se les conozca la eficacia terapéutica, con fin de salvar la vida de las personas. Bueno, yo quisiera pasar por ese trámite para justificarse en ese artículo la posibilidad de que una simple decisión para autorizar su uso con fines terapéuticos, preventivos y hasta de investigación. Hay clínicas ya en el extranjero, en Ecuador, en Quito, ya han resuelto muchos casos de COVID en un hospital de policía
y me han traído los documentos del antes y después. Quisiera entonces solamente pues presentarles a ustedes al terminar esta reunión los documentos. Con mucho gusto. Son las 20:01, disculpe que le interrumpa. Con mucho gusto recibimos los documentos. Dejo claro públicamente que efectivamente existen procedimientos formales normados por la ley y por los reglamentos para la evaluación de las distintas propuestas que puede haber sobre tratamientos. La entidad responsable es la COFEPRIS, entidad que tiene autonomía técnica, pero ahora estoy a cargo de supervisar. No soy yo la ventanilla para recibirlos, lo recibo con mucho gusto para que podamos tomar conocimiento de lo que esperamos sea evidencia científica consistente, de acuerdo a métodos estándar conocidos en el mundo. Con mucho gusto lo tomaremos en cuenta, pero dejo en claro, no se tome esto como una ventanilla de entrada para el proceso de autorización sanitaria. ¿Por qué lo aclaro? Porque ha habido múltiples productos que se han propuesto con condiciones o experiencias referenciales un poco semejantes: dióxido de cloro, agua oxigenada ultrapurificada, nanomoléculas de cítricos, etcétera, y en todos los casos lo que ha ocurrido es cuando se presentan ante COFEPRIS para evaluación, se sigue la evaluación formal, y por la parte de la conducción de la respuesta al brote, justamente considerando el artículo 102 de la Ley General de Salud, hemos hecho un estudio cuidadoso de cuáles son aquellos productos que no tienen eficacia demostrada, que pudieran ser prometedores, y periódicamente hemos comentado al respecto de ellos. Hasta el momento, los que acabo de mencionar y varios otros han sido identificados como sin evidencia científica para su uso, y la Secretaría de Salud no los recomienda ni los puede recomendar. Aquellos que han sido solicitados su registro, el proceso ordinario se ha conducido, desde luego buscando que sea expedito, dada la situación de la epidemia. Entonces, con mucho gusto recibo la información, pero que quede claro, no es la ventanilla, no se constituye en este momento como la entrada de un trámite de solicitud de registro sanitario. Muchas gracias.